abrir la palabra de Dios y yo tengo un mensaje para ustedes este día de parte del Señor, como siempre. Y quisiera llevarlos conmigo a esta escritura. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. No sé si alguien nos está visitando por primera vez, pero yo he hecho así el ojo y me parece que todos somos de casa. Si hay alguien que nos visita por primera vez, le saludamos en el nombre del Señor. ¿Quién está por primera vez aquí con nosotros? Sin pena levanta la mano, solamente queremos saludarle, ¿verdad? Si ya todos hemos estado aquí, pues Dios me los bendiga una vez más. Ok, Hebreos 12. Hay unos versos ahí que quiero yo compartir con ustedes, que son, como siempre, toda la palabra de Dios maravillosos. Vea lo que dice. Hebreos 12, verso 1 al 4. Voy a leer. ¿Lo tienen? Qué bueno. Bienvenidos los hermanos. Bienvenidos. Hebreos 12, del 1 al 4. Oiga lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, oiga lo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y termino con el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hemos orado y al final pues estaré orando por todas las necesidades, como siempre lo hacemos. Pero quiero en este día compartir este mensaje que para mí ha sido de tremenda bendición. Y yo le he puesto como título lo que está ahí en el verso 2. Si usted pone los ojos en el verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Así se llama el mensaje. Puestos los ojos en Jesús. El Señor Jesucristo dijo allá en San Juan capítulo 8, 36, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Hace muchos años, cuando yo inicié en los caminos del Señor, era muy joven, y yo crecí en un contexto, o más bien me desarrollé en mi educación en un contexto comunista, marxista, leninista. A media cuadra de mi casa tenía toda una biblioteca que le llamaban la Casa del Pueblo, de toda la colección marxista. Y allí a mí me encantaba leer y yo me iba ahí a leer porque en mi casa no tenía esa facilidad, pero la biblioteca me la pusieron a media cuadra de la casa. Y se predicaba o se enseñaba, yo crecí fichando libros marxistas, comunistas, escribiendo biografías de esos héroes de la revolución. Esos eran los test que me hacían a mí. Quisiera una breve biografía de Che Guevara, una breve biografía de Sandino, de Stalin, y así crecí yo en la educación, así terminé yo mi educación. Y yo recuerdo que en esos años se hablaba mucho de libertad. Yo mismo canté canciones, obviamente yo no era cristiano, canté canciones y participé en veladas artísticas, anduve con muchos cantantes conocidos de la farándula, participé en veladas artísticas, cantando canciones de la revolución. Yo me conocí en ese entonces todas esas personas. Víctor Jara, los Guaraguaos, el grupo Pancasán, el Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique. Yo me sabía todas esas canciones. Y las cantábamos con entusiasmo. Yo las cantaba en las esquinas, las cantaba en las colonias. Y la gente nos hacía rueda. Y crecí bajo ese contexto de que nos decían que teníamos que ser libres. Y nos metían en la cabeza que teníamos que pelear por esa libertad. ¿Se imagina usted, hermanos, para un joven como yo, muy curioso,
que todos los jóvenes somos curiosos, pero todavía yo era más. Crecí creyendo que eso era lo correcto, que eso era lo verdadero. Me gustaba mucho la música de un cantante cubano que la verdad que la forma de componer sus canciones a mí me dejaba estupefacto. No sé, está muy viejito ya, creo que está vivo todavía. La trova cubana. Silvio Rodríguez. Yo era muy admirador de Silvio Rodríguez, cantante cubano. Pero mire qué interesante, hermano. Que cuando alguien me habló de Cristo y me dieron la Biblia, nada menos que mi jefe, yo trabajaba en una compañía y él me regaló la Biblia, era cristiano él. Ya murió, muy buen amigo. Me regaló una Biblia y me regaló un himnario, nunca se me olvida. Me llevaba a su mesa y me daba de comer. Me sentaba, yo lo oía orar. Era mi jefe. Él era cristiano, toda su familia. Y él, por su influencia, porque era mi jefe, yo comencé a aceptarle las invitaciones de ir a la iglesia. Y cuando yo comencé a escuchar, hermano, y yo nunca había leído la Biblia ya en el Génesis, como parte de la educación cuando estudié las teorías de la forma en que se creó todo esto que decía mi profesor. Y entonces entre esas teorías estaba la creacionista, que era la Biblia, estaba la cosmozoica, que había una explosión, no se hablaba del Big Bang todavía. Y recuerdo que cuando yo leí la Biblia, porque la profesora, que era la que nos daba la clase de ciencia, nos dijo que había que leer la teoría de la creación, que estaba en el Génesis. Y yo la leí esos primeros capítulos, pero después cerré la Biblia y no me llamó más la atención. Pero cuando yo comencé a escuchar la Biblia predicada por los pastores en la iglesia donde me llevó este amigo, yo quedé deslumbrado. Mire, fue Dios quien hizo la obra. Quedé vislumbrado por la Biblia, por las palabras de Jesús, que yo comencé a devorarme la Biblia. Y me entró una pasión que yo quería ir casa por casa en el pueblo, diciéndole a todo mundo que había encontrado la verdad que estaba en la Biblia. Y obviamente los hermanos me tenían que detener, porque yo llevaba mi Biblia a la escuela, llevaba como quien lleva su diccionario castellano, yo llevaba mis tratados, evangelizaba a la profesora, a todos les daba tratado y les hablaba de Jesús. Y allí me di cuenta, cuando comencé a leer los evangelios, hermano, y llegué a Juan, el evangelio de Juan, que es uno de los evangelios tremendos entre todos, en los 4 que tenemos ahí. Y cuando leí estas palabras de que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres, yo me di cuenta que todo lo que yo había aprendido era pura falacia. Imagínese usted, era tan buen alumno, no es porque Dios me esté escuchando, era tan buen alumno que todas mis notas de quinto año de bachillerato yo las tenía arriba de 90. Mi averaje en física era 98, hermano. Y me dieron una beca para que yo me fuera a estudiar a Rusia, Alemania, la comunista, Bulgaria, nunca se me olvida. Iba a estudiar oceanología, voy a ser experto en los océanos. Y me dijo el encargado, te enviamos, me dijo. Tú clasificas, me dijo. Ya vimos tus notas. Hermano, yo en eso tenía como 2 meses de estar oyendo la palabra de Dios. Y yo dije, no, me voy a esos países, me van a meter filosofía, me van a querer quitar mis creencias que yo he comenzado a recibir y he descubierto que Jesús es el único que me puede verdaderamente hacer libre. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Lo desprecié. Dije no. Y me dediqué a buscar de Dios. Y yo le puedo decir, los años han pasado. Le puedo decir que lo que Jesús dijo aquí en San Juan 8:36 es la verdad. Si has encontrado a Jesucristo, entonces sí eres realmente libre. Si estás preso en tus filosofías y estás cautivo en tus creencias humanas, vivirás deprimido, vivirás frustrado, porque solo Jesucristo te puede hacer libre. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Y Él lo dijo claro, verdaderamente libre.
Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos aquí en Hebreos, por ejemplo, que es el versículo o los versículos, donde dice, puesto los ojos en Jesús, tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, nuestros ojos, nuestra vista, nuestro conocimiento, todo lo que somos tiene que estar puesto en Jesús. Entre más te llenes de Jesús, serás más libre. Entre más te acerques a Dios, serás más alegre, más contento. Te alejas de la Biblia, te alejas de Dios, te alejas de Jesucristo, te va a invadir la depresión, te va a invadir la inseguridad, la tristeza, porque Jesús lo dijo claro, separados de mí, nada podéis hacer. No te estamos hablando de una religión. Te estamos hablando de un amigo, de un ser que es tu Salvador, que se llama Jesucristo, que te amó, que vino, murió en la cruz, te lo mostró. Y no te estamos hablando de un muerto, de alguien que existió. Te hablamos de alguien que es real, que está vivo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Que es real, que si tú te acercas a Él, no vas a quedar igual. Te lo dice alguien que creció bajo esa enseñanza. Trataron de quitarme la idea de Dios. Yo fiché un libro que se los he repetido aquí, que se llama, y ustedes lo pueden buscar, de Carlos Marr. Se llama Manifiesto Comunista. Yo lo fiché todo ese libro. Y leyendo ese libro, en una de las frases de ese libro, dice claramente que quieren eliminar a Dios por decreto de una vez, que Dios no existe. Yo nunca me olvido de ese libro. Si Dios, hermanos queridos, a través de los años se ha ido revelando a través de la Escritura a mi vida, me ha ido enseñando tantas cosas y estoy, mire, tan contento, tan satisfecho de haberlo conocido. Si Dios pudo hacer eso conmigo, que era muy joven, empapándome de todas esas locuras, fichando libros de esta gente, ¿cómo Dios no puede cambiarte a ti? Todo es que le abras el corazón a Dios. Todo es que le digas, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Y la Biblia dice, probadme, dice el Señor. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Él te dice, puesto los ojos en mí. Yo soy el autor de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Gloria a Dios. Hermanos queridos, Dios es real. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús te puede cambiar. Jesús te puede transformar. Para Él no hay nada imposible. Lo único que tienes que hacer es rendirte al Señor. De poner tus ideas. Olvidarte todo lo que has aprendido, que te han enseñado en las universidades, donde sea, todo lo que aprendiste en tu vida hasta este momento. De ponerlo a un lado y llegar tal como eres, sin esconderle nada, decirle, Señor, aquí estoy. Y yo te garantizo que Jesús te va a cambiar tu vida. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Es aquí, dice, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermanos, dice el apóstol Pablo, si ustedes van a Filipenses capítulo 3, verso 13, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Hermano, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos. Ninguno. Pero una cosa sí podemos decir, que no somos los mismos de antes. Porque Cristo está haciendo una obra en nosotros cada día. Y la Biblia dice que el que empezó la obra, lo dice el mismo libro de Filipenses, en el primer capítulo, Él la va a perfeccionar. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Nosotros estamos ahí caminando. Aleluya. Y cada día sentimos más ese amor de Dios. Cada día tenemos más hambre por la palabra de Dios. Cada día queremos conocerlo más. Y Pablo dice, hermanos, dice Pablo, imagínense hermano, a esas alturas del apóstol,
que está preso ahí sufriendo y ha predicado, ha llenado todo ese lugar, dice él, esas ciudades y países con la palabra de Dios. Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice Pablo, prosigo a la meta. Hermano, cada día más enamorado de Cristo estaba Pablo. Y expresó palabras tan lindas como las que encontramos allí mismo en la carta de Filipenses. Él dijo, para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria a Dios. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué le parece, hermano? Son palabras de un hombre que no era cualquier hombre. Cuando usted lee la vida de Pablo y estudia la vida de Pablo, oiga, no era cualquiera. Era un hombre muy docto, muy capacitado, muy inteligente. Pero Pablo encontró en Cristo todo lo que nosotros como seres humanos podemos anhelar. Déjame decirte, si Cristo no está en tu vida, entonces estás vacío. Así creas lo que creas, así alcances lo que alcances, sin Cristo no tienes nada. Necesitamos a Jesucristo. Por eso la Biblia dice, vengan a mí, dice el Señor. Él nos llama, acerquémonos a Él confiadamente al trono de la gracia, porque Él te quiere dar valor a tu vida. Él quiere realizar realmente lo que tú eres, para lo que tú has sido creado, para que le conozcas, dice la Biblia en el libro de Efesios, para la alabanza de su gloria. Tú has sido creado para eso, para que te acerques y estés con el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Para eso te creó el Señor, gloria a Dios. Lo demás, imagínate que el apóstol Pablo dijo, lo tengo por basura, dijo Pablo. Hermano, increíble. Todo lo que Pablo había alcanzado. Dijo, lo tengo por basura, dice. Porque quiero, dice, ganar a Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Aleluya. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, hay personas que vienen y yo los he escuchado, ¿verdad? Y hay veces la vida, por alguna razón que yo no la puedo explicar, ahora la entiendo, pero en ese entonces no la entendía. La vida hay veces, podríamos decir, nos permite pasar por cosas que no quisiéramos pasar. Por ejemplo, nadie quiere crecer en un hogar donde sus padres lo maltraten. Nadie quiere, como hijo, vivir una vida donde su padre o su madre lo abandona. O una niña que a una edad temprana la violan. Nadie quiere. Pero déjame decirte, nosotros no podemos vivir aferrados a un pasado que ahora que yo soy cristiano, entiendo por qué tuve que nacer así, en un lugar así, por qué crecí así. Ahora lo entiendo. Pero qué triste es que el tiempo pasa y personas que han vivido una vida así, de sufrimiento, maltratados con tantas cosas, comienzan a leer la palabra de Dios, y no dejan eso. Siempre se viven justificando. Cuando usted les dice, pero hermano, pero eso ya pasó. Eso fue cuando usted era un joven que le pasó todo eso. Siguen arrastrando eso. Yo te voy a mostrar en la Biblia. Y por eso te leí esos textos. Si has conocido a Cristo, acuérdate, eres nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. De aquí para allá, tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. No hay que estar viendo el pasado, lamentándote de cosas que ya son irremediables. Te voy a mostrar en la Biblia que cuando yo leí esto, más bien lo estudié en el seminario. Mis ojos se abrieron de una manera increíble y dije, wow, dije yo. Quiero que vayas conmigo al libro de los jueces, para que vayamos terminando. Busca allá en el Antiguo Testamento el libro de los jueces. Mira esto. Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11, verso 1. Y quiero que lo marques en tu Biblia y que lo vuelvas a leer en tu casa. Y yo, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, que nos ayuden a que puedas captar
que si Cristo está en tu corazón, déjame decirte, Él te puede transformar. Pero si realmente es una cosa mental nada más, entonces no va a suceder nada. Pero si dejas que Cristo entre de veras, te va a cambiar. Y vea este ejemplo. ¿Cuántos tienen Jueces capítulo 11? Verso 1. Quiero que vayamos viendo, voy a leer hasta el verso 11. Quiero que vayas viendo la descripción de este hombre. Yo, como le digo, lo estudié en el seminario. Todo el libro de los Jueces. Que veas lo que este hombre era y lo que este hombre llegó a ser. Vamos a leer. Jueces capítulo 11. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer, vaya anotando el primer punto, ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Va anotando. La madre de este hombre llamado Jefté, que fue un juez de Israel, era una ramera. Pero después el padre, obviamente, buscó otra señora y le tuvo hijos. Y esos hijos, cuando crecieron, se dieron cuenta que su hermano mayor no era hermano de padre y madre, sino que era hijo de otra mujer y para colmo ramera. Y entonces eso creó en la familia un terremoto, porque ellos no querían que un hijo así o un hermano así, que era como la vergüenza de la familia, heredara con ellos y ni siquiera querían saber nada de él, porque era la vergüenza de la familia. ¿Y sabe qué hicieron? Sigamos leyendo. Lo echaron prácticamente. Le dijeron, no vas a heredar con nosotros. Lo botaron, como decimos. Y va lo que dice el 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Obviamente, hermano. Cuando una persona es despreciada, cuando una persona es tratada así por su propia familia, es tirado a la calle, él tiene que sobrevivir. Y cuando yo leí esta historia y la estudié, me acordé de Nicky Cruz. No sé si ustedes han leído el libro de Nicky Cruz, Corre Nicky Cruz, o La Cruz y el Puñal. Son 2 libros de él. Cuando yo, que por cierto yo lo conocí personalmente a Nicky Cruz, ¿verdad? Estuve con él en Toronto. Cuando yo leí esta historia, me acordé de Nicky. Porque Nicky, desde niño, él cuenta que sus padres lo encerraban como en una jaula. Lo castigaban y lo dejaban encerrado por horas, días. Y cuando él logró escaparse de sus padres, se volvió lo que fue un pandillero, jefe de los Mau Maus en Nueva York. Empedernido, hermano. Usted lee la historia de Nicky Cruz, una cosa terrible. Malo, pero de los malos. Cuando Jefté sale de su casa, que sus hermanos lo botan por ser hijo de ramera, ¿sabe usted la marca? Lo que este muchacho llevaba. Mi madre es una ramera. Mis hermanos no me quieren porque soy hijo de ramera. Y aparte de eso, me botan, me desheredan. Lógico, se va a la calle. ¿Y quiénes son los amigos de él? Todos los vagos de la calle. ¿Se imagina usted, hermano? Todos los ociosos, dice la Biblia, se juntaron con él. Aconteció, dice el verso 4, andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los amonitas, ¿verdad? Vienen y hacen guerra contra Israel. Vea usted esto. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. O sea, después que lo habían echado, porque era hijo de ramera y no querían que heredara con él, se dieron cuenta que el muchacho allá, con los ociosos, se había vuelto un guerrero,
valiente, dice la Biblia, y que sabía pelear, sabía manejar la espada. Entonces dijeron ellos, ahora que los amonitas nos están atacando, dijeron los israelitas, que nos están aquí arruinando, necesitamos un líder, alguien, un guerrero, que mejor que Jefté. Después que lo habían votado, hermano. Y se fueron a buscarlo. Y entonces, mire lo que dice el 7. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté les dice en el verso 7, respondió a los ancianos de Galaad, que eran sus hermanos, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Qué tremendo, ¿no? Ahora que tus enemigos te están rodeando, me venís a buscar para que te ayude, ¿no? Después que lo habían votado y lo habían despreciado. Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, porque era un buen guerrero, ¿verdad, Jefté? Y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces Jefté, dice la Biblia, y más adelante, que aceptó ir con ellos. Y se convirtió en el juez de Israel. Usted puede leer la historia después. Pero ¿qué es lo que quiero yo utilizar de Jefté? Mire qué interesante, hermano, que Jefté, en ese entonces no se hablaba de Dios en el sentido, él ni conocía bien a Dios porque lo habían votado. Pero el muchacho tenía cierta inspiración, intuición a buscar a Dios. Y es increíble, hermano, que con todo lo negativo que este muchacho, si usted se pone en los zapatos de Jefté, con todo lo negativo que este muchacho había crecido, había nacido, eso no lo devastó. Eso no lo tiró al piso. El muchacho, a pesar de que se crió en un círculo así, ¿se imagina usted qué clase de amigos? Pero cuando vino la oportunidad de que sus hermanos lo llegan a buscar para que sea su jefe, él dice, de veras, dice ahí más adelante, ¿me vas a ser jefe? Yo, sí, le dijeron, vas a ser nuestro jefe. Y la historia dice que él peleó contra los amonitas, los venció y se convirtió en el juez de Israel. ¿Qué es lo que yo quiero enseñarle a usted? Si nosotros, fíjese, como hijos de Dios, no entendemos que si Cristo ha venido y está en mi vida, yo soy nueva criatura y me tengo que ver como tal. No importa lo que en el pasado haya vivido, no importa cómo me haya criado, no importa los desprecios que me hayan hecho, pero ahora estoy en Cristo y eso es lo que cuenta. Y si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. No hay circunstancia, no hay nada que me pueda detener de mi victoria, de mi avance en la fe en Jesús. Les contaba que me encontré con una señora músico del cello, de ese instrumento grandote en las orquestas, que lo ponen así parado y le hacen como un violín, el cello, ¿verdad? La señora, hermano, se crió en una cuna de gloria. Tremenda mujer para tocar eso, profesional. Estoy hablando de alguien que tocaba en la orquesta aquí de Kitchener. Tuve la oportunidad y me llevaron con ella para que le hablara del evangelio, porque esta mujer caía en depresiones de años. El marido, que era un foreman de una fábrica, tenía que llevarle la comida a la cama, porque ni se bañaba y era un desastre. Y me llevaron a mí para que yo le hablara de Jesús, imagínense ustedes. Y yo le comencé a dar un estudio bíblico. Y yo recuerdo que en uno de esos estudios bíblicos que le di en su casa, una casa linda ahí en Waterloo, me dijo esta señora, Alejandro, me dijo, cuando le comencé a contar mi testimonio, cómo yo me crié. Le dije, yo anduve descalzo, a la edad de tal, mi mamá me compraba los zapatos de mi primo usados y mi primo me los miraba los zapatos en la escuela. Y le conté todas mis penurias y me quedaba viendo. Me decía, no puede ser, Alejandro. Me dice, no puede ser, me dice. Y le digo, ¿y usted cómo se crió? Le digo, y me comenzó a contar. Le dije yo, mire, usted, le digo, debería estar de rodillas agradecida por todo que Dios le ha dado. Mire los hijos, buenos hijos tenía, hermano. Mire la casa que tiene, mire el marido que tiene. Oiga, y hermano, y mire que la mujer, los ojos se le abrieron, hermano. Gloria a Dios. Cuando yo le comencé a decir, mire lo que tiene, mire su casa. Y le leía los salmos, le leía el Salmo 103, donde dice,
Alma mía, alaba a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y comencé, ¿sabe qué me decía esta mujer? Yo le dije, llámeme a cualquier hora de la noche. En ese entonces yo estaba en el unemployment y estaba full time, como quien dice en la iglesia. Llámeme, me llamaba a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y me decía, Alejandro, no he podido dormir, ora por mí. Y a esa hora yo comenzaba a orar por ella, hermano. Mire, en un mes se levantó, cosa que el psicólogo no la podía levantar en un año. En un mes se levantó porque Cristo llegó al corazón de ella y la transformó. Déjame decirte, Cristo puede levantarte, Cristo te puede cambiar, gloria a Dios. Pero hay que romper con ese pasado. ¿Qué tal si usted se pone, ay, si ustedes me echaron, ustedes me votaron y yo un hijo de ramera? No, hombre, búsquense otro. Jefté, hermano, no encontramos nosotros en la Biblia que se ha puesto a recordar y a vivir sus penurias. El hombre se levantó. Dijo, me van a hacer jefe. Eso le sonó bonito, gloria a Dios. Sí, y se convirtió en el juez de Israel. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? ¿Sabes por qué? Porque Dios usa a aquel que se dispone, aquel que se entrega al Señor. Dios lo va a utilizar. Bendita sea la misericordia de Dios. Y termino con este último ejemplo que me encanta a mí mucho. Yo lloro siempre que leo la historia. José, busque el libro de Génesis. Génesis 41, mire, me encanta a mí esto. Génesis 41. Hermano, nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. No podemos dejarnos amedrentar por cualquier cosa que nos haya pasado. Tú no te debes de sentir derrotado, porque ahora sos nueva criatura y estás en Cristo y tienes todo a tu favor. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Tienes todo a tu favor. Dice que tenemos la mente de Cristo, somos seres inteligentes, somos seres que amamos y Dios nos ama también a nosotros. Tienes un Padre que se llama Dios, que todo lo puede. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Nadie te puede hacer frente, le dijo Dios a Josué. Nadie te va a hacer frente, le dijo el Señor. ¿Qué le parece? Porque yo, le dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Aleluya, hermano. Nadie nos puede detener. ¿Qué quieres lograr? Estudia, esfuérzate. Tú eres hijo de Dios. Y se lo dijo a Josué. Sé valiente. Me encanta a mí esto. Mira, hermano. Termino con esto. Génesis 41, versos 51 y 52. Ustedes conocen la historia. El pobre José desde niño, hermano, despreciado por sus hermanos, por su padre, por su madre. El pobre, oiga, lo vendieron como esclavo para Egipto. El pobrecito sufrió allá en Egipto. La mujer de Potifar lo calumnió porque no quiso acostarse con ella, como está allá en la Biblia. Y entonces fue a parar a la cárcel. Oiga, este hombre, este muchacho, hermano, toda su vida de sufrimiento hasta eso de los 30, 40 años. Pero mire qué lindo, hermano. Cuando Dios lo saca de la cárcel y interpreta aquellos sueños del copero y el panadero, usted conoce la historia, se convierte en el primer ministro, digo yo, ¿verdad?, de Egipto. Sus hermanos regresan a buscar trigo porque no había en Israel. Y usted conoce toda la historia. Los años han pasado, muere Jacob, va y lo entierran. Y después que vienen del entierro, vea lo que dice la Biblia, Génesis 41, verso 51. Mira lo que sus hermanos creían o pensaban. ¿Están ahí conmigo? Verso 51. Porque aquí termino. Mire. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, que fue la hija de Faraón que se la dieron como esposa. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y si usted va un poquito más adelante, usted se va a dar cuenta que este hombre, José, este muchacho, que ya era un hombre mayor para este tiempo, él, cuando sus hermanos se dan cuenta que ya su padre está muerto, ellos creían que él se iba a vengar. Imagínense usted. Le dijeron, ahora se va a desquitar con nosotros. Vaya conmigo al capítulo 50 para que vea. Capítulo 50 de Génesis y vea lo que dice el verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, verso 15 del 50, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Oiga. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y de su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu Padre. Y dice la Biblia que cuando José escuchó aquella confesión de sus hermanos, dice, y José lloró mientras les hablaba. Escuche, escuche. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Se cumplió el sueño que él había tenido, que se iban a postrar. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y escucha el corazón de un hombre que entiende que es nueva persona en Cristo Jesús. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Me encanta a mí esto, hermanos. Yo les digo, siempre lloro que leo esto. Y termino leyéndoles el 21, que me encanta. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Déjame decirte, Cristo te puede cambiar. Si tú has sufrido más que Jefté y más que José, entonces yo no digo nada. Pero déjame decirte, estos dos ejemplos que te he puesto, porque hay muchos más, son extraordinarios. Cuando yo leí estas historias, ¿quién era yo para estarme acordando de todo lo que había vivido? Y vino a mi mente los versos de la Biblia, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y ahí comenzó mi caminar con Dios, hermano. Comencé a desprenderme de todo. Yo les he contado que yo vengo de una familia en conflicto. Nos quitaron herencia, nos robaron la herencia y crecimos pobres. Y la familia la teníamos ahí cerca. Hasta hoy en día no nos hablamos, no porque yo no los quiera, sino porque me aislaron de ellos. Pero Cristo me ha hecho libre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús y libérate. Deja que Jesús penetre a ti, te cambie, te transforme. Si cambió a José, si cambió a Jefté, hermano, a cualquiera de nosotros, Él nos puede transformar. Póngase de pie en este día. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Denle ese aplauso al Señor. Él está vivo. Gloria a Dios. Cualquiera dirá, ¿cómo es posible que José haya perdonado de esa manera? ¿Cómo es posible que Jefté, que creció en medio de un ambiente hostil, hijo de ramera, despreciado por su padre y sus hermanos, no fue rencoroso? Y Dios lo levantó y lo honró de esa manera, convirtiéndolo en el rey de Israel, en el juez de Israel, y a José en uno de los hombres más grandes de la historia en Egipto. Hermano, Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros. Aleluya. Si tú estás aquí y estás viendo todo lo que has vivido, lo que has pasado, no te lo sigas preguntando. Dale gracias a Dios que estás aquí hoy. Aleluya. Y que estás vivo. Y entrégale tu corazón al Señor. Y como dice la Biblia, gustad y ved que Él es bueno. Él te va a transformar. Él te va a cambiar. Aleluya. Porque Él sigue siendo el mismo. Dice la palabra de Dios que Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos de los que están aquí me dicen, pastor, ore por mí? Aleluya. Ore por mí. Levante sus manos, que Dios le ve y Dios ve su corazón y Él es el que le va a ayudar. Él es el que le va a sanar. Él es el que le va a transformar. Gloria a Dios. Es Él. Oremos. Padre, yo oro por tu pueblo. Bendigo a tus hijos, mi Dios. Bendigo cada persona, cada amigo que ha venido a este lugar, mi Dios. Tú nos has traído aquí porque tienes un propósito con nosotros, porque tú nos amas, mi Dios. Y al nosotros ver tu palabra y compararnos con lo que estos hombres vivieron, Padre, aún así no había amargura en ellos, sino un corazón agradecido, Padre. Y vemos cómo tú los transformaste y los usaste. Yo sé que así tú puedes usarnos a nosotros, Padre. Si nosotros dejamos todo eso que tú dices que ni te acuerdas más de esos pecados que cometimos. Tu palabra dice
que lo tiraste a lo profundo del mar y no te acuerdas más. No podemos nosotros por qué estarnos lamentando o estar viviendo una vida así, mi Dios, de amargura, de resentimiento, cuando si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Aquellos que permanecemos en Cristo, no hay ninguna condenación. ¿Quién nos puede criticar? ¿Quién nos puede juzgar? ¿Quién puede hablar mal de nosotros, Padre? Porque tú eres el juez, tú eres el Señor, Dios mío. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Tus hijos, tu pueblo, salimos adelante, nos levantamos en este día, nos liberamos de todo complejo, de todo miedo, de todo temor y seguimos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, aquel que está ahí llamándonos todos los días y nos dice: hijo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te levanto. Gloria a Dios. Que tus hijos, tu pueblo, este día, cualquier persona que está aquí, entienda, mi Dios, que tu Espíritu Santo le abra el corazón, los sentidos, y entienda que tú les amas y los quieres cambiar, Padre, y que no hay atadura, no hay vicio, no hay pecado que tú no lo puedas derrumbar si te entregamos el corazón, Señor. Si nos rendimos con todo aquí delante de ti, tú nos puedes hacer nuevas criaturas. Levante las manos al cielo y dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Padre, dígale que estás conmigo. Dígale: gracias porque eres mi Dios, eres mi pastor, aleluya. Me has cambiado, eres mi Salvador. Veo tu palabra, Señor, y voy a creer lo que dice tu palabra. Me voy a ver como esa nueva criatura en Cristo Jesús, porque tú así me miras. Soy ese nuevo esposo, esa nueva esposa, ese nuevo hijo obediente, esa esposa fiel, ese hombre fiel, aleluya. No me voy a ver como el enemigo me quiere ver. Soy nueva criatura para tu gloria. Levante las manos y dele gracias a Dios. Te adoramos, te bendecimos, Padre, porque nos has cambiado. Y no vamos a estar atados ni arrastrando un pasado, mi Dios, que nos destruye. Vamos a ser como José y como Jefté y como muchos. No vamos a guardar rencor, vamos a ver adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea tu nombre, mi Dios. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Llévanos a nuestros hogares con esa paz y esa bendición, Padre, que vivamos con esa conciencia de que soy libre, verdaderamente libre, y nadie me puede juzgar, nadie me puede señalar, porque tú eres mi juez y tú eres mi Dios. Aleluya. Padre, guárdanos, cuídanos, y que tu paz nos inunde como un río, Padre, donde vayamos. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo y te doy gracias, Padre. Póngase la mano en el corazón y crea conmigo, repita creyendo conmigo, diga: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo, hermano. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Que Dios me lo bendiga, me le dé fuerzas y no se amedrente. Siga adelante en el Señor y viva la felicidad en Cristo Jesús. Nos vemos el miércoles, nos vemos el domingo, con la ayuda del Señor. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Salude a su hermano y nos vemos en el próximo culto.